tiempo deberían de estar sobre los 90 o más, ¿no? Los que van empezando puedo entender que estén en 40 y tantos, 50 y tantos, pero que tienen que hacer su mejor esfuerzo en los siguientes ejercicios, ¿no? Y yo, pues el hecho de hacer el ejercicio, ¿no? Porque también es medirte, ¿no? ¿Qué es lo que van a presentar? ¿Hace cuántos años presentamos ese examen de, de, de asignaturas que hace años que yo no veo, ¿no? Pero que por sentido común o por cultura tienes que conocerla, ¿sí? Y otra cosa súper importante ahí, Tadeo me decía, profe, me pongo muy nervioso y el asunto es, dicen los psicólogos, que en la medida en la que tú te enfrentas al miedo que tienes, si yo me pongo nervioso, los nervios son miedo, si es miedo a presentar el examen, la única manera de enfrentarte a una fobia es yendo hacia la fobia. Es decir, entonces, por ejemplo, en el caso, sé que de pronto la cuestión de la respiración ayuda, y hay que aprender a respirar, y hay que aprender a tranquilizarnos, y eso es en este momento, porque cuando lleguemos a la parte final, Dani, Moy, Dafne, quiero decirles que vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 ejercicios, y ya no, y el asunto de su capacidad o competencia, se van a dar cuenta de que tiene que ser, escúchenme bien, tienen que hacer una y otra y otra y otra y otra vez el mismo ejercicio, para que cuando lleguen al examen, en realidad lo que les pongan digan ustedes, esto se parece, esto es rápido. Y, y la idea es esa, que el examen se conteste en no menos de 1 hora, pero en no más de 1 hora y media. Ese es el objetivo. Y que ustedes realmente puedan identificar de qué se trata. ¿Se acuerdan del ejercicio de las pinturas? 5 entre 8. Perfecto. Son 5 tipos de pintura y nos piden, 5 tipos de pintura y nos piden 2 combinaciones de colores. 5 por 4, 20, entre 2 a 10. ¿Me explico? En automático. Tienen que saberlo hacer. Pero obviamente que ahorita están tomando apenas la competencia. Es eso, Lau. Ujú. Sí, sí, y estamos a buen tiempo, ¿no? Estamos a buen tiempo, pero ya tenemos que ir superando esa parte y no conformarnos con un resultado bajo, porque también habla de qué compromiso tengo yo para enfrentarme a una prueba, ¿no? ¿Qué compromiso tengo yo frente a una serie de instrucciones que me han dado y que no he trabajado de forma correcta? Por la circunstancia que sea. Puede ser nervios, puede ser miedo, pero también puede ser el no dar el 100% a ese compromiso, ¿no? Y entonces ahí está lo complicado y lo difícil, porque si has estado todo el tiempo, como para qué estás, ¿no? Eh, Siempre se los he repetido, no estamos dando calificaciones de 10, 8 y 6, no. Es el hecho de cómo te estás preparando, ¿no? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Ahorita, por ejemplo, ya todo el mundo quiere abrir las escuelas, ¿no? Qué bueno, quién sabe qué tan viable sea, ¿no? Pero si nos tocara el examen digital, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Claro. Con mis nervios, ¿no? Y al revés, Lau, ahorita que están presentando todos en línea, cuando lleguen al examen, no se me Cuando vayan. lleguen al examen y tengan que tomar el lápiz y tengan que contestar y afrontar que no están haciendo lo necesario para contestar un examen, ¿qué va a suceder, no? Y aquí dos cosas, ¿no? Azael, mucho cuidado, Daniel, mucho cuidado en esto que les voy a decir. Lápiz del 2 o 2,5, más bien 2,5 es lo que deben de llevar. No deben de seleccionar más de una respuesta. Tienen que tener cuidado cuando van contestando, porque si se saltan una pregunta, si dejan de, fíjense, 2 situaciones. Si dejan de contestar una pregunta, se recorren. Y entonces todo el resto lo tienen equivocado. Uh O -huh.
Si ustedes se equivocan en una pregunta y quieren borrar, generalmente la máquina les cuenta como error porque les aparecen dos respuestas. Entonces, si no están seguros, no coloquen el asunto del llenado. Tres, aprendan a llenar, regresense al kinder, aprendan a llenar alveolos, porque Bolitas. dejan ustedes, por ejemplo, los circulitos a medias, nada, rápido, rápido. No, tienen que rellenar bien los círculos, porque si no, también la máquina no detecta el carbón y entonces se les puede poner mal esa parte. ¿Quedó claro, Asael? Sí, profesor. Excelente. Lo había comentado una prima que tengo que ya hizo el examen. Excelente. Y dos, muchachos, recuerden, ustedes todavía no tienen firma. Bueno, excepto Gael, me parece, pero los demás no tienen firma. Tienen que escribir su nombre Su completo, nombre. empezando por apellidos. ¿Sí? Pues bueno, esas son las recomendaciones de la semana. Vamos a empezar con la clase, que en este caso preparamos lo que era un texto coherente y un texto con cohesión, que son dos situaciones fundamentales. Una, para hacer las lecturas de comprensión y dos, para mejorar nuestra parte de redacción, que la redacción, les he dicho, la vamos a utilizar todo el tiempo, en todo momento y en todo ámbito, ¿sí? Entonces, por ahí les puse en Classroom un material, se llama Coherencia y Cohesión. Yo supongo que ya lo ven todos. Chéquenlo. ¿Sí? Ok. Sí. Son dos conceptos que en muchas ocasiones podemos llegar a confundir. Se complementan, lo tienen la mayoría de los textos, pero podemos cometer los errores de no ser coherentes. Por ahí se dice que la coherencia de un texto es el orden lógico que van llevando los enunciados, ¿sí? Sin embargo, esto es de manera, digamos, interna, ¿sí? La coherencia es interna, la cohesión es externa, ¿sí? Uno va hacia el significado y otro va hacia la forma del texto. Entonces, por ahí veremos que, por ejemplo, en la parte de coherencia, cuando nosotros construimos nuestros párrafos eh, en relación con un tema y no nos salimos de ese tema, entonces nuestros enunciados los podemos reconocer perfectamente. Todo texto tiene una estructura, siempre lo hemos sabido. Introducción, desarrollo, conclusión. Hay ocasiones en que no sabemos que la introducción, por ejemplo, de un texto, ¿sí? Le va a permitir al lector saber de qué vamos a hablar, adelantarnos sobre qué es lo que vamos a hablar. Sin embargo, en un, eh, en un trabajo, es, en un trabajo por escrito, es la parte final. ¿Por qué? Cuando ustedes hacen una investigación, por pequeñita que sea, tenemos que darle esa orientación a nuestro lector, ¿sí? Y entonces decirle qué es lo que va a encontrar en nuestro texto. Cuando hablamos de artículos, podemos encontrar un resumen o un abstract, ¿sí? Y entonces ahí nos van a decir de qué nos van a hablar, qué conceptos se van a manejar y darle un adelanto al lector. ¿Para qué es esto? Cuando nosotros estamos seleccionando información, podemos hacer la revisión de muchos artículos,
muchos artículos, pero no quiere decir que leamos todos los artículos, porque siempre vas a ver artículos que nos sirven y artículos que aun cuando hablan de ese tema, no se apegan a lo que nosotros estamos buscando. Entonces, una forma muy fácil de identificar qué artículo me va a servir es leer el abstract o el resumen. En ese resumen, yo le digo de forma rápida a mi lector qué es lo que va a encontrar a lo largo del texto. Sabemos que después de la introducción viene el desarrollo de esas ideas o esos conceptos que se manejaron en la introducción. Y en la parte final, las conclusiones, que van a ser básicamente las reflexiones, los resultados que obtuvo quien escribió el artículo y que los muestra o los comparte, ¿sí? Entonces, tenemos un texto con estructura, pero también tenemos que cada párrafo debe de estar perfectamente estructurado. Es decir, si yo planteo un tema, todos mis enunciados tienen que ir en relación con ese tema, ¿sí? Para que entonces estemos hablando de coherencia. Hacer la suma de enunciados no quiere decir que el texto tenga coherencia. En el material que les estoy dejando, por ejemplo, en el ejemplo 1, nos dice la coherencia entonces no es la sucesión de oraciones que integran el texto, sino la relación que tienen estas con el significado total del texto. Y entonces, por ejemplo, dice, se encuentra un payaso que dice, el médico me recomendó hacer ejercicio, practicar un deporte. El perro mueve la cola, José no volvió a su casa. Son 3 enunciados, 3 oraciones perfectamente bien estructuradas, ¿sí? Si nosotros las revisamos, gramaticalmente están bien estructuradas. ¿Qué es lo que está faltando? Que las 2 oraciones finales tengan relación con el tema. Si yo voy al médico y el médico me dice que haga ejercicio para mantenerme sano, ¿qué tiene que ver si el perro mueve la cola o si José llegó o no llegó a su casa? No tiene nada que ver, ¿sí? Gramaticalmente están bien construidas. Hay una sucesión, ¿sí? Una secuencia de enunciados, pero las últimas oraciones no tienen nada que ver con el tema. Ahí estaríamos perdiendo la coherencia. ¿Sí queda? ¿Dudas? No, maestra. No, maestra. Ok. No, maestra. Si nosotros nos vamos al ejemplo 2, ¿sí? Nos dice, el médico me recomendó hacer ejercicio, practicar un deporte. Me dijo que eso ayudaría a mi recuperación. Por eso me inscribí en el gimnasio y asisto 2 veces por semana. Gramaticalmente están bien construidas las oraciones, hay una secuencia, es decir, una sucesión de un enunciado tras otro, y todos tienen relación con el tema, ¿sí? El cuidado de la salud, ¿ok? Ahí estaríamos viendo cómo se pierde la coherencia o cómo se mantiene la coherencia. ¿Dudas? No, maestra. Ok. Eduardo, ¿andas por ahí? Sí, maestra. Perfecto. En el chat, escríbame 3 oraciones que tengan ¿Ya? todo que ver una con otra, que estén correctamente escritas y que tengan que ver con una temática. Le damos tiempo, ¿ok? Vale. Sí. Maestra, Sí, dime. yo tengo una duda. O sea que la coherencia va a ser como la relación que hay entre las ideas Las ideas y el tema. y el... Ah, ok. Siempre va a estar en relación al tema. Si yo voy a hablar, no sé, de
¿qué te gusta? La música popular mexicana, ¿sí? Yo tengo que seleccionar mi información, nutrirme de información y lo puedo tomar de diferentes fuentes, ¿sí? Siempre respetando que no me pertenece la información y que voy a citar a los autores, ¿sí? Pero puedo recuperar la información de diferentes fuentes, ¿sí? Cuando yo escribo, tengo que fijarme que mi párrafo vaya en relación a lo que yo estoy buscando. Si yo voy a hacer una introducción, entonces en esos enunciados voy a decir qué va a encontrar mi lector en esa sucesión de oraciones, ¿sí? Sí. Si yo voy a hablar de los diferentes tipos de música popular en México, entonces sé que voy a desarrollar diferentes párrafos en relación con subtítulos. Por ejemplo, pensemos en la música regional mexicana, ¿sí? Pensemos en la música tropical. Pensemos en la música pop, ¿sí? Son 3 tipos de música popular y tenemos 3 subtítulos, ¿sí? Si mis párrafos van en relación a esos subtítulos, entonces tengo un texto coherente, ¿sí? Si yo empiezo a meter otras ideas que se me ocurren de momento, como es normal, ¿sí? Entonces quizás estoy perdiendo la coherencia porque no estoy revisando mi texto. Un párrafo normalmente se dice que tiene una estructura de entre 5 y 10 líneas. En esas 5 o 10 líneas, a lo mejor me caben 3 ideas, ¿sí? 3 ideas que estoy desarrollando, pero 3 ideas que tienen que ver directamente con mi temática, ¿sí? Dice, Sí, maestra. si yo, por ejemplo, sé que hay párrafos introductorios, párrafos de desarrollo y párrafos de conclusión, entonces, ¿cómo los puedo identificar? A través de fórmulas, ¿no? Fórmulas sencillísimas y muy, espérame, déjame buscar, muy fáciles que me tengo que aprender. ¿Para qué? Para darle secuencia a mi texto y lógica sobre lo que estoy escribiendo. Hay una técnica que tienen algunos autores y desarrollaban algunos autores con la intención de recuperar sus ideas, las ideas que surgen cuando uno está a medio dormir, ¿sí? Y entonces eran muy hábiles y guardaban un cuaderno cerca de su mesa de noche y una pluma. Cuando tenían una idea, no la dejaban escapar. En ese momento, más dormidos que despiertos, escribían, ¿sí? Cuando despertaban, revisaban sus enunciados y entonces los iban ligando entre lo que recordaban de su sueño y entre lo que habían escrito. Y entonces a ese tipo de escritura se le llama automática, ¿sí? Es lo que normalmente hacemos cuando nosotros empezamos a redactar, empezamos a escribir. Tenemos tantas ideas en la cabeza que todas las queremos escribir, pero después nos da flojera revisar la lógica de esas ideas. Ya generamos las ideas. ¿Qué tenemos que hacer? Revisarlas, corregirlas, ordenarlas, ¿sí? Ver que realmente estén desarrollando la idea que yo tengo sobre la temática. Si yo desarrollo esa parte, entonces estoy trabajando con coherencia, ¿sí? Hay una serie de formulismos que se llaman elementos de transición y nos sirven
para darle entrada a un párrafo de introducción, para introducir una idea secundaria, para dar orden a las ideas, para restringir una opinión, ¿no? Por ejemplo, para dar continuación. Y son los elementos de transición. Esos elementos de transición son fórmulas muy sencillas, muy básicas. No sé si alcancen a ver mi libro, ¿no? Pero entonces, todos estos son formulismos y yo los puedo utilizar porque dice, por ejemplo, para introducir el texto, el objetivo principal de este texto trata de, nos proponemos exponer. Son fórmulas que yo puedo utilizar dentro de mi párrafo para introducir una idea. Por ejemplo, que marcan orden. Ante todo, antes que nada, de entrada, para empezar, primeramente, además, después, luego, en el último lugar, en el último término, finalmente, en primer lugar, primero, en segundo lugar, segundo, en tercer lugar, y así. Son fórmulas, ¿sí? Esas fórmulas, si nosotros nos hacemos de esos recursos, es muy fácil empezar a redactar y que nuestros textos sean coherentes. Igual, considerar que mi párrafo tiene que tener entre 5 y 10 líneas, no más, ¿sí? Cuando empezamos a redactar, hacemos unos textos larguísimos, sin puntuación, sin separación de ideas. A lo mejor de repente se me ocurrió algo, pero no terminé la idea, ¿sí? Entonces, ese es el cuidado que tenemos que tener con el texto, para que entonces consideremos que un texto no se escribe solamente para nosotros, se escribe para los demás. Si comprendemos esa parte, entonces sabemos que ese texto va a ser entendido por el otro, ¿sí? Acuérdense de los elementos básicos de la comunicación. Yo, quien emito el mensaje, ¿sí? Tengo que estructurarlo de forma correcta para que mi receptor lo pueda comprender, entender y entonces darme una respuesta. ¿Sí, Lisette? Sí, maestra. ¿Queda contestada tu pregunta? Sí. Ok. Váyanse al chat. Eduardo nos puso un texto y díganme si es coherente. ¿Quién me dice? Sí. ¿Si es coherente? ¿Por qué? Porque tiene relación entre las ideas y el tema. Está hablando, el tema sería que están jugando, que van a jugar fútbol. Y si hay Ok. relación entre sus ideas, porque en la primera menciona cómo va a llegar, quién va a jugar y si hay una relación entre cada una. Ok. ¿Todos están de acuerdo? Daniel, ¿estás de acuerdo? Sí, maestra. ¿Sí? ¿Te parece que está bien escrito? Sí, yo no vi que tuviera faltas de ortografía. Ok. Ajá. Dafne, Sí, ¿tú estoy qué de acuerdo piensas? de que es coherente porque tiene buena ortografía y los tres oraciones que lleva están tomados de la mano con el tema, que sería que van a jugar un partido de fútbol. Ahora, fíjense bien cómo está escrito y díganme, ¿es un texto o son 3 enunciados?
¿Quién me contesta? ¿Sería? Porque son 3 oraciones que hacen a un texto. Ok, entonces, ¿Eduardo nos escribió un texto o nos escribió 3 enunciados? Como un pequeño texto de redacción a futura o algo así. Para ti, Dafne, es un texto. Sí, Sí, perfecto. ¿Para quién más es un texto? Moisés, que hoy no ha hablado. Liliana dice que es un texto. Perfecto. Bueno, es que no sabría, es que no estoy seguro porque tengo todavía ahí mis ciertas dudas sobre si es un texto o son tres ¿Cuáles serían enunciados. tus dudas, Moisés? El hecho de que, o sea, sé que en un partido de fútbol se juega en equipo, pero no sé, como que hay algo aquí que no me convence, pero no sabría decir qué es. Ok. Dice por aquí Gael, es un texto por si fueran horas, por si fueran, ha de ser porque si fueran, ¿verdad? Oraciones deberían estar enumeradas, ¿no? No, pueden ser 3 oraciones y no ser texto. Sebastián, yo creo que es un texto porque de cierta forma lleva una secuencia. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más dice yo? Edgar, que está muy callado. Edgar, que tiene doble pantalla y por ninguna me contesta. Ah, dice, yo digo que es un texto, profa. Pues yo digo que no. ¿Por qué, Eduardo? ¿Por qué yo no lo aceptaría como texto? Porque me equivoqué. Ya, ¿En qué? ya pensé, porque la separé y a cada una les puse un punto y aparte. Y ahí fue el problema, porque le pude haber puesto comas y ya lo hacía como un texto. O poner punto y seguido, Eduardo. ¿Sí? Sí, Estás separando perfectamente tus oraciones, pero entonces se vuelven 3 textos aparte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad no hay secuencia. Hay sí, oraciones, pero no hay secuencia. ¿Ok? Entonces, sí, si yo, por ejemplo, digo, el día domingo tengo un partido de fútbol, punto y seguido, jugaremos en equipo y organizados como lo hemos hecho siempre, he hecho por ahí. Habrá, punto y seguido, habrá un descanso para todos para que los demás jueguen un tiempo. ¿Ok? sí, Lo que Eduardo nos hizo son 3 oraciones. ¿Sí? Puso punto y aparte. No están en relación, ¿sí? Para que estén en relación, tienen que ir con punto y seguido y hablar de lo mismo. Cumplió con una parte, con el tema, ¿sí? Ahí en el ejercicio viene un texto súper pequeñito, ¿sí? Y dice, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es la intencionalidad del emisor? ¿Cuál es su propósito? Y dónde, dice, ¿dónde podrás encontrar este tipo de texto? Me lo contestan y me lo mandan, pero de veras mándenmelo porque no recibo nada de ustedes y entonces me estoy, sorprendiendo de más, ¿sí? Eh, Lean la información hasta donde están los tipos de conectores, no hagan nada más. El siguiente texto se los explico la siguiente semana, ¿sí? Pero, háganme la primera parte del ejercicio, ¿ok? ¿Dudas? no, ¿Dudas? maestra. no, ¿Preguntas? profe. No más. Ok. Entonces,
Los veo el próximo sábado, muchachos. No es cierto, al ratito, con esta cosa, la próxima semana, pero al ratito los vuelvo a ver. ¿Ok? Sí, maestro, ahorita nos vemos al rato. Sí, maestro. Hasta luego. Órale, pues. Hasta luego, Bye. por favor. Bye.